a levantar su mano así, levante su mano así y empiece a hacer conmigo así. Pero lo tiene que hacer despacio, así. Y cuando cuente 3, voy a contar 1, 2 y usted va a hacer así, 3. ¿Listo? De nuevo. ¿Listo? Es para calentar el brazo, funciona, ¿no? Entonces estamos acá, pa. ¿Listo? 1, 2. Mira la piedra, está llegando. Me siento como en una danza. Muy bien. Esa piedra va para quién. ¿Para quién? Para el gigante, no les entendía, qué pena. Para el gigante. Diga conmigo, mi gigante cae hoy. Dígalo más fuerte, mi gigante cae hoy. Tú hoy estás preparando tu brazo. Estás preparando tus piedras. Hoy Dios te va a dar 5 piedras. Haz así conmigo, 5 piedras. Cada piedra es un instrumento que Dios te da para que tu gigante caiga ¿cuándo? 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 Hoy. Dile a la mujer que está cerca de ti, dile, tu gigante hoy va a caer. La cabeza del gigante hoy será, así conmigo, muéstrele a la persona que está a su lado así. Miren, David no fue tierno con el gigante. David no le dio embarrada con el gigante. David cogió la misma espada del gigante y no tuvo misericordia con el gigante. Hay algunos que tienen misericordia de su propio gigante. Han vivido años con ese gigante. Pero David cogió la espada y ¿qué hizo? Para que no hubiese chance de que estuviera con vida. Hoy tu gigante va a ¿qué? Diga conmigo, mi gigante cae hoy. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Puedes sentarte. Y hoy ese es el tema que Dios puso en mi corazón. Tu gigante cae hoy. Yo sé, la verdad, yo estaba indecisa. Les voy a ser totalmente sinceras. Yo tenía 2 mensajes. Dios me habló y me dijo, habla de fe. Y yo dije, amén, Señor, voy a hablar de fe. Tenía 2 mensajes. Tenía uno de Josué y Caleb y tenía uno de David. Entonces esta semana, yo le agradezco a Dios por el libro de las declaraciones. Y yo dije, Señor, háblame. Háblame por medio de la declaración del día que voy a predicar. O sea, la declaración del día de hoy. Entonces yo abrí el libro, empecé a leer. Y el pastor César empieza la declaración hablando de Josué y Caleb. Y yo, gracias Señor, me confirmaste. Yo no sé cuántos leyeron la declaración de hoy. Quiero ver. Ay, le va a decir al pastor César. Pero en serio las declaraciones son proféticas. Yo no empiezo ningún día sin empezar mi día leyendo la declaración. Y luego en algo en que pensar. ¿Saben de qué habló la pastora? De David y Goliat. Y yo, Señor, me dejaste en las mismas. Señor, ¿cómo así? Y entré a orar y el Señor me dijo, no, habla de las 5 piedras. Las 5 piedras que hoy yo le voy a entregar a cada mujer. Haga así conmigo. Cada uno de sus dedos va a representar una piedra que Dios te da. David, cuando se enfrentó a Goliat, David no era el rey David que nosotros conocemos. David era simplemente David. Un joven que simplemente su trabajo era ¿qué? Cuidar de unas pocas ovejas. Entonces, imagínese eso. A mí me gusta mucho cuando leo la Biblia imaginarme, tratar de meterme en la historia. David llega
a buscar a sus hermanos, a llevarles comida. Y cuando se encuentra con ellos, empieza a escuchar el desafío de Goliat. El desafío que venía en la mañana y en la noche. Y David, me llama la atención que él era diferente a sus hermanos. Él era diferente a todo el pueblo de Israel. No era su experiencia lo que lo hacía diferente. No era su familia lo que lo hacía diferente. Era su Dios lo que lo hacía diferente. David fue y dijo, no, yo voy a asumir el reto. Él va, empieza a buscar esas piedras, se queda mirando en ese río y yo pienso que él tomó su tiempo escogiendo las piedras, buscando cuáles serían esas 5 piedras que él tendría para que ese gigante cayera ese día, cayera en ese instante. Él fue, empezó a evaluar. Cuando él se enfrenta con Goliat, Goliat lo mira y lo desprecia. En verdad era muy difícil, si uno lo ve en la lógica, era muy difícil que David ganara. Era poner un palillo contra un tornado. Era poner un triciclo contra una Harley. Era poner un perrito, un poodle. ¿Cuántos acá tienen perros? ¿Cuántos tienen esos perritos chiquitos? Que son re chiquitos y que no ladran pero no hacen nada. Contra un Rottweiler. Esos perros que ladran pero sí hacen mucho. Esos perros que uno le tiene miedo. Así era más o menos el contraste. Nadie le daba ninguna chance a David. Y el Señor me empezó a hablar. Me dijo, Goliat tenía su armadura. Goliat medía más de 2 metros de altura. Solamente, yo hacía un estudio, solamente la armadura de Goliat pesaba más de 75 kilos. Solamente la armadura. Solamente el hecho de que Goliat se pusiera en pie ya intimidaba. Goliat, él hizo que el pueblo de Israel reconociera su voz. Él llegaba por 40 días de día y de noche. Y Dios me empezó a hablar. Él me decía, el gigante hoy de las mujeres no tiene una armadura, tal vez no tiene una espada, pero sí está marcado de otras cosas. Está marcado del abandono, tiene la marca de la depresión, tiene la marca de la soledad, tiene la marca del pecado, tiene la marca de la tristeza. Tal vez no está en el valle de Elá como estaba Goliat, pero sí está en los corredores de mi casa, sí está cuando yo me acuesto a dormir. Goliat es lo primero que yo escucho en la mañana, es la primera preocupación del día, es el último pensamiento de la noche. Goliat roba mi gozo, roba mi fe, roba todo lo que soy. ¿Por qué? Porque es lo único que pienso, es lo único que veo. Pero David era diferente. Diga conmigo, diferente. Dígalo más fuerte, diferente. De todo el pueblo de Israel, David era el único que no puso sus ojos en Goliat. Él puso sus ojos en alguien más grande que él. Cuando David se enfrenta contra Goliat, él dice, yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Ejércitos en plural. David, él veía más allá. Él veía que ese gigante no se estaba enfrentando a él, se estaba enfrentando a él contra muchos ejércitos y ejércitos y ejércitos del Dios viviente. Hoy yo te quiero decir algo. Tú eres diferente. Tu familia no determina tu tipo de fe. Tu pasado no determina tu tipo de fe. ¿Quién determina tu fe? Tú determinas tu fe. Porque Dios no ha cambiado. Uno decide creer. Y cuando estudiaba esto,
veía y recordaba un ejemplo que me llama la atención. Y es los dos tipos de personas cuando tienen una promesa. La Biblia dice que si uno no tiene fe, la fe viene. Entonces, buenas noticias. Si no tienen fe, la Biblia dice, la fe viene, y la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Si uno no tiene fe, Dios le puede dar fe a uno. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy pocas veces la Biblia usa la palabra imposible, pero esta es una de las veces. Imposible agradar a Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque se atrevió a creer, porque se atrevió a lanzarse, porque se atrevió a creer en el hoy, en que Dios me va a usar hoy. No creyó en el mañana, creyó en el hoy, porque Dios es un Dios de hoy. Dios es un Dios que hace milagros hoy. Dios es un Dios que te quiere usar hoy. Dios es un Dios que quiere que tú venzas tus gigantes hoy. Pero muchos tienen la palabra, pero no la toman. ¿Cuántos acá alguna vez han comido huevos de gallina? Levanten la mano. ¿Cuántos acá cocinan normalmente huevos de gallina? ¿Cuántos aquí han matado una gallina? Miren, las admiro, yo nunca, no sé, creo que nunca haré eso. Pero todos hemos comido huevos de gallina, son deliciosos. A mí me encanta el desayuno con huevo, es el más rico para mí. ¿Cuántos han comido huevo de pato? El huevo de pato, veo muchas menos manos. El huevo de pato, ¿sabían que es mucho más nutritivo? Es mucho más rico. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia está en el tipo de actitud. El pato y la gallina tienen la misma cosa, tienen un huevo. La única diferencia es la actitud. Cuando la gallina se pone sobre el huevo, cuando está listo, ¿cuál es el escándalo que hace la gallina? La gallina empieza algo así. El pato tiene un huevo más delicioso, más nutriente. Y el pato, ¿saben cuál es la emoción del pato? Cuac. Y ¿saben algo? Todas ustedes hoy tienen lo mismo. Me entendieron mal. ¿Saben? Me pasó lo que me pasó la primera vez que prediqué. Bajé al público y empiezo a predicar. ¿Cuál es su mayor sueño? A preguntar. Y una señora me dice, yo quiero tener un hijo. Y yo tenía 12 años. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer para tener un hijo? Miren, la señora se puso roja y yo no entendía. Pero pues ten un hijo. Y la señora roja, y luego todo el coliseo atacado de la risa. Y ahí yo en mi inocencia, Dios mío, ¿qué hice? Señor, rescátame. Pero escuchen esto. Hoy cada una está concibiendo una promesa, una palabra. El destino de esa palabra depende de ti. Si esa palabra va a dar fruto, depende de ti. ¿Por qué? Porque muchos reciben la palabra y tienen la actitud de pato. No, en serio. Dios le dice, hoy te voy a dar el milagro. Hoy vas a vencer gigantes. Te voy a llevar a un nuevo nivel. Cuac. Dios, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es real, pero la actitud de muchas es de incredulidad. Ah, Señor, no. Pero miren, esperen lo que Dios hace con las mujeres que toman la actitud de la gallina, que toman la palabra,
y dicen, miren, yo no me voy a salir de esta convención sin mi palabra, sin mi huevito, y ese huevito va a dar luz. Y esas mujeres son las que salen y hacen un escándalo. ¿Por qué? Porque creen la palabra, porque la palabra de Dios es real, es viva, es lo que derriba tu gigante. Tú no derribas tu gigante, es la palabra de Dios lo que derriba el gigante. Tú simplemente tienes que creer la palabra. La Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida por la incredulidad. La incredulidad es un pecado. Es un pecado que nos tenemos que arrepentir, porque tantas veces Dios nos ha dicho, sí se puede, hoy es el día, y nosotros hemos dudado la palabra. No seamos como el pato. No seamos gallinas en el sentido de que somos gallinas, pero seamos gallinas en el sentido que tomamos la palabra, que le decimos a todo el mundo y que actuamos basado en lo que Dios dijo. Si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, si Dios lo dijo, Él lo hará. Dile a la persona que está a tu lado, no seas pato. No seas pato. Dile, no seas cuac. Y hazle tu mejor imitación de gallina. Haga así conmigo. Hoy Dios te da 5 piedras. Todo basado en la palabra. Empieza con la palabra. La palabra es como tu base. Pero Él te da la primera piedra. Miren lo que dice 1 Samuel 17 verso 37. David dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. La primera piedra que Dios te da es la piedra del pasado. Diga conmigo, del pasado. Dígalo más fuerte, del pasado. Tú dices, ¿cómo así que del pasado? Yo no sé cuál es tu gigante. No sé cuál es la preocupación que escuchas de mañana. No sé qué está quitando tu gozo, qué está robando tu fe. Pero David hizo algo. Él no pensó en las imposibilidades. Él recordó las victorias de Dios. Él recordó, él dijo, Señor, tú no me has dejado. Señor, tú ya lo has hecho antes. Señor, tú has sido tan bueno. Cuando vino el león, tú estuviste conmigo. Cuando vino el oso, tú estuviste conmigo. Él no se enfocó en lo que nunca había conquistado. Él se enfocó y recordó las victorias que Dios ya le había dado. La primera piedra que Dios te da es eso. Él te dice, hija, ese gigante yo ya lo he vencido antes. No va a ser la primera vez que va a caer. Yo ya le he cortado la cabeza muchas veces. Ese gigante de depresión, yo ya lo he vencido. Ese gigante de esterilidad, yo ya lo he vencido. Yo ya le he cortado la cabeza a ese gigante. David, ¿qué hizo? Él empezó a recordar las promesas de Dios. Él dijo, Señor, tú ya me libraste de tanto, tú me vas a librar de esta. Él puso su fe en el Dios de ahora. No recuerdes las derrotas. Recuerda la fidelidad de Dios. Aun cuando nosotros no fuimos fieles, Dios es fiel. Yo me pongo a pensar y yo digo, la verdad es que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Uno ni se imagina de lo que Dios ya lo ha librado a uno. Uno de pronto puede contar las veces, pero son muchas. Uno no sabe de todo lo que Dios lo ha protegido. Uno no sabe de las aflicciones que Dios lo ha librado. Pero hay unas que uno sí recuerda. Y cuando tú te enfrentes con ese gigante que parece imposible, recuerda las promesas de Dios. Recuerda las victorias de Dios. Recuerda que el Dios que está por sanarte ya ha sanado miles de veces.
Recuerda que el Dios que está por restaurar tu familia ya ha restaurado miles de familias. Recuerda las promesas, las victorias de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Cuando te enfrentes a esa imposibilidad, no mires la imposibilidad. Mira a Dios. Él es más grande que tu problema. Él es mayor que tu gigante. Y Él es el único que ha derribado gigantes y gigantes en cuanto pasan las generaciones. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que servimos. El Dios que servimos es un Dios de milagros. El Dios que servimos es el Dios de la hora. Y ese es el Dios que tú sirves. Y ese es el Dios que te va a dar la victoria hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. La segunda piedra que Dios te da. Entonces, pon tu dedo aquí, en tu dedo gordo. ¿Ves cómo tienes que bajar para subir a tu segundo dedo? La segunda piedra es la piedra de la oración. Antes de subir, tú tienes que bajar. Antes de ver el milagro acá, tú tienes que empezar acá abajo. ¿Y por qué lo hago con la mano? Porque quiero que siempre que te enfrentes a tu gigante, mires tu mano. Recuerdes, Dios ya me ha librado de muchas, me librará de esta. Pero después de eso tienes que bajar a la oración. Yo les digo, mujeres, yo admiro mucho a mi mamá, porque ella nació a la oración. Todo lo que mi mamá ha conquistado ha sido en la oración. Y tal vez las personas solamente la ven aquí arriba, pero Dios la ve aquí abajo. Tal vez las victorias aparentes, la gente lo ve, la gente dice, wow, pastora, felicitaciones. Pero yo sé que todo lo que ella ha conquistado ha sido porque ella siempre ha usado esa piedra. Ella no se mueve sin esa piedra. Esa piedra es su refugio. Esa piedra es su aliado. Es ella y Dios. Y Dios le ha dado algo a las mujeres. Ustedes aman la oración. Y yo admiro eso de las mujeres. Yo me acuerdo, una época estábamos viniendo todos los días. Yo acompañaba a mi mamá a la intercesión. Ella estaba dirigiendo la intercesión de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Mi mamá me despertaba 4:15, Sarita, vamos a interceder. Yo me despertaba, llegábamos aquí al templo. Y lo que me impactaba era que 80% eran mujeres. Dios le ha dado algo a las mujeres. Y es que son guerreras. Son guerreras de oración. Yo sé que tal vez el mundo no ve sus oraciones, pero el mundo no tiene que ver nuestras oraciones. El que tiene que ver y el que ve y el que escucha es Dios. Goliat no fue el primer gigante que David venció. Él venció muchos. Siempre que él pasaba por este valle de la oración, él ganaba. Cuando no lo hacía, él caía. La oración debe ser nuestro aliado. La oración es donde tú dejas tu carga delante de Dios. La oración es esa piedra donde tú derramas tu corazón y tú dices, Señor, no es en mis fuerzas. Yo no puedo. Es imposible. La oración es ese medio que Dios te da para obtener las más grandes victorias. Y yo si les digo algo, mujeres, sean mujeres de oración. Uno aprende a orar orando. Uno aprende a guerrear guerreando en oración. Es como cuando uno quiere aprender a nadar. Uno aprende a nadar ¿cómo? Nadando. A mí me empujaron a la piscina y me dijeron aprenda. Y yo decía ahogándome, aprenda. Y aprendí. Uno aprende a orar cuando se mete con Dios. Pero a veces Dios tiene que permitir situaciones para que uno se meta en oración. A veces cuando la vida está bien, uno no le da tiempo a la oración.
Pero cuando vive momentos difíciles, es cuando uno se mete con Dios. Nosotros como familia hemos vivido varios momentos de prueba, pero siempre en esos momentos la oración ha sido nuestro refugio. Antes de David enfrentarse cara a cara con el gigante, él ya había ganado la victoria en sus rodillas. Él ya había ganado la victoria en oración. Yo siempre recuerdo esto. Hace como unos 3 o 4 años, mi mamá estaba súper enferma, se enfermó de la nada y fue muy rápido. La tomaron en cuidados intensivos, estuvo 2 meses en cuidados intensivos, estaban a punto de hacerle diálisis, era muy serio. Y yo me acuerdo que en ese tiempo era muy difícil irla a visitar al hospital porque el hospital, cuidados intensivos, tiene un espíritu de muerte muy fuerte, uno lo sentía. Uno veía a la persona que estaba en la cama al lado de mi mamá, así ya casi en el otro lado, la otra persona también así sufriendo, y ahí en medio de eso estaba mi mamá. Y era una lucha fuerte. Yo decía, Señor, ayúdanos. Y me acuerdo que un día en esa lucha, mi papá me llama y me dice, mi amor, esa mañana me levanté a orar bien temprano y el Señor me dio una visión. Y yo así toda emocionada, yo, papá, cuéntame, ¿cuál fue la visión? Y me dijo, yo veía que el Padre extendía sus brazos, tomaba a tu mamá y ya estaba listo para llevársela. Yo no veía cuál era el lado bueno de esa visión. Yo le decía, papá, no entiendo. Y en ese momento se cortó la llamada. Imagínense, en ese momento yo entré lo más profundo a este valle. Yo dije, Señor, yo tomo esa piedra. Señor, yo sé que tú eres un Padre bueno, amoroso, pero no te lleves a mi mamá. Señor, ten misericordia. Y yo clamé como pocas veces he clamado. Yo dije, Señor, todos la necesitamos. Matías tenía meses de nacido. Yo era, Señor, ten misericordia. Señor, yo no me imagino mi papá sin mi mamá. Señor, por favor, no permitas mi papá sin mi mamá. Señor, nosotros. Y yo clamé, pero hubo un momento que yo ya no tenía palabras que decir. Era simplemente, yo sentí que mi espíritu se unió con el Espíritu Santo y era simplemente una oración en otras lenguas, unida a lágrimas. Yo simplemente lloraba y clamaba. Y ahí me llegó una llamada de mi papá de nuevo. Mi amor, es que no te conté la otra parte de la visión. Y yo así, pa, ¿qué? Dime, pa. Entonces yo veía que el Señor estaba listo a llevarse a tu mamá. Y yo le dije, Señor, ten misericordia, haz tu voluntad. Y me dice, el Padre sonrió y puso a tu mamá de nuevo al lado mío, aquí en la tierra. Yo no sabía si abrazar a mi papá, si darle un puño en el amor de Cristo. Yo dije, pa, me hiciste pasar por el Peñel como unas 5 horas porque se te olvidó contarme la segunda parte de la visión. Y él me decía, Dios sabe sus cosas. Él quería que tú vivieras tu Peñel y amén. Y es verdad, a veces uno tiene que meterse con Dios. Uno no entiende todo. Y a veces uno quisiera entender todo. Pero en la oración Dios trae paz. En la oración Dios trae la certeza. En la oración Dios trae la convicción de que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es la primera piedra? La piedra del pasado. Vamos a recordar todas las victorias que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la segunda piedra? La piedra de la oración. Corro porque el tiempo está corriendo. La tercera piedra. ¿Ven que el dedo es un poquito más alto que todos? Yo le decía, Señor, ¿cuál es la tercera piedra? Y el Señor me llevó al Salmo 22 y me dijo, es una piedra que es la piedra angular. David conoció a Jesús. Esta era su fuente. Cuando David se enfrentó a Goliat, yo estaba leyendo el texto y él menciona a Dios 9 veces y menciona a Goliat
2 veces. El enfoque de David estaba en Dios o en Goliat. 9 contra 2. Él tenía una firmeza, que es una piedra que nadie puede mover. Es la piedra angular. Es la piedra que el diablo intentó mover, pero que no pudo. Todos los gigantes que tú vayas a vencer se basan de esta piedra angular. Cristo venció. Él dice: hijitos, no temáis, yo ya he vencido el mundo. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo quién es mi piedra angular, no hay cosa que yo no pueda vencer. Aún la muerte, Él venció. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor Jesús? Esa debe ser tu piedra central, la que sobresale. Que la gente cuando te mire a ti no vea que predomina tu gigante, pero que predomina esa piedra llamada Jesús. La cuarta piedra está en el dedo que normalmente uno se coloca su argolla, ¿no es? Su argolla de matrimonio. Y yo le decía: Señor, ¿cuál fue la cuarta? La cuarta piedra. ¿Por qué David tuvo 5? Y el Señor me trajo un nombre: la piedra de pasión. ¿Pasión por qué? Porque la pasión está ligada al corazón. David tenía todo, pero la Biblia dice que David corrió hacia el gigante. Él actuó. Era tanta la certeza en su corazón, tanto la convicción en creer en ese Dios todopoderoso, que él dijo: yo tengo la certeza que este gigante no me va a vencer. Y David corrió porque había pasión en él. Había pasión en él. Él salió porque él creía. La Biblia dice: la fe sin obras es ¿qué? Para uno tener esa fe, uno necesita pasión. Diga conmigo: pasión. Dígalo con pasión. Pasión. Dígale a la persona que está a su lado: tú necesitas un poco de pasión en tu vida. Pasión es ¿qué? Es estar dispuesta a dar el paso aun cuando no veo nada. Pasión es ¿qué? Es correr cuando Dios te dice: corre. Pasión es ¿qué? Es dejar todo cuando Dios te dice: deja todo. Cuando Dios me dijo el año pasado, me dijo: Sara, quiero que dejes lo que más amas. Y yo le dije: Señor, bueno, uno siempre está espiritual con el Señor, ¿no? Señor, pero yo ya estoy entregada, yo te amo, Señor. Y Él me dijo: ¿cuál es tu Isaac? Y yo le dije: Señor, no sé, en serio, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Uno es re espiritual con el Señor, uno: Señor, te amo, todo. Y el Señor me dice: entrega a tu familia. Yo ni pensaba que esa era una opción. Yo: Señor, mi familia es tuya. Señor, ya es tuya. El Señor me dice: no, entrega a tu familia. Eso me lo dijo en marzo del año pasado. Yo dije: amén, Señor. Pero uno normalmente dice ese amén por fuera, pero por dentro no. Amén, Señor. Miren, los meses fueron pasando y ya se estaba acercando el día de mi matrimonio. Y yo sabía que después de mi matrimonio yo me subía en un avión y viajaba a la luna de miel, obviamente, primero, pero después a otra nación. Y yo como que evitaba pensar en eso. Y se convirtió en un gigante, que luego era lo primero que yo pensaba. Y yo pensaba: Señor, yo no sé si yo puedo. Y lo último que yo pensaba. Porque el gigante empieza a dormir con uno, no empieza a dormir con el enemigo. Es todo lo que uno ve. Y los meses fueron pasando y pasando y pasando. Y yo: Señor, ayúdame. Me acuerdo que fui a recoger a Matías en su escuela de fútbol, lo recogí, estaba todavía en la ciudad de Miami.
y el carro estaba súper limpio. Y Mati me dice, wow, Saris, limpiaste el carro. Y yo, ¿cómo así? Siempre está limpio. Y él, no, es que ahorita está más limpio. O sea, ¿por qué? Y yo le dije, Mati, es que lo voy a vender. Y él me dice, ¿y por qué lo vas a vender? Y yo le dije, Mati, es que me voy a mudar a otra ciudad. Y Mati se queda pensando y me mira, yo estoy manejando, yo volteo y me dice, o sea que nunca más te vamos a ver. Y yo así, el nudo en la garganta. Yo, no, Mati, no. Y yo, ay, Señor, ayúdame. Y el Señor me dice, actúa. Pasión. ¿Me amas más que tu familia? Actúa. Llegamos a la casa y yo le puse un DVD que Mati siempre ve de la Biblia. Y yo le dije, Mati, escoge. Él escogió uno, yo lo puse y todo era de Abraham y Isaac, los muñequitos. Y yo era llorando viendo esos muñequitos. Yo nunca había sido tan ministrada viendo muñequitos. O sea, en síntesis, vean muñequitos. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo subí a mi cuarto, me puse en mis rodillas y yo le dije, Señor, te entrego mi Isaac. Y fue la verdad el mayor paso de fe que di. Y yo sé que no será el único. Y yo sé que aquí muchas veces no vemos el poder de Dios porque no soltamos. Porque a veces la fe es soltar. A veces el gigante es lo que uno quiere tener. Y el gigante es algo que uno ama y uno no suelta. Pero Dios te dice, suelta. Y soltar no es fácil, obviamente. Pero es lo mejor que uno puede hacer. El Señor me dijo, corre y suelta de verdad. Y yo dije, amén, Señor, amén, Señor. Y yo me sentía corriendo contra ese Goliat, porque era un Goliat que me estaba controlando todo el año. Ay, qué pena, no quería llorar a lo bien. A lo bien, y la voz a uno se le pone así linda. Pero la verdad, he aprendido mucho. Hay diferentes tipos de Goliats. Y yo decía, Señor, tú nos has librado de muchos. Yo oraba, yo decía, Jesús, yo te amo. Pero no estaba actuando. No estaba creyendo a la palabra. Estaba teniendo fe de que todo iba a estar bien, pero no estaba soltando. Y si yo no suelto, yo no veo el milagro. Si uno no suelta, el gigante sigue vivo. El gigante sigue vivo. Y la última piedra que Dios me dio fue la piedra de la persistencia. La piedra donde tú no te das por vencido. La piedra que David usó tantas veces. La usó cuando estaba en la cueva con 400 hombres que nadie quería. La usó cuando había caído, cuando había reconocido su pecado. La usó cuando sentía que no podía seguir adelante. Él siempre tuvo estas 5 piedras presentes. Él usó estas 5 piedras para todos los gigantes que él se enfrentó. Y cuando no usó estas piedras, cuando se dejaba influenciar por lo que veía, él caía. Pero ¿por qué fue que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él reconocía y él se volvía a Dios. Y él era humano. Y yo veo la vida de David y yo digo, me da esperanza. Si él fue un hombre conforme al corazón de Dios, nosotros podemos ser mujeres conforme al corazón de Dios. Ser una persona conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto. Significa que vivimos al pie de la cruz. Eso es lo que significa. Significa que Jesús nos conoce. Que Jesús conoce mi nombre. ¿Por qué? Porque soy una mujer de fe. Y la fe es el lenguaje de Dios. La fe es la forma que yo me acerco a Dios.
Hay gigantes, en la vida van a haber gigantes. Si les cortas la cabeza, depende de ti. No depende de Dios, depende de ti. Pero debemos tener estas 5 piedras. Debemos guardarlas. David siempre llevaba estas 5 piedras con él, porque él sabía que en algún momento iba a venir otro gigante y él iba a tener que recordar: Dios ya me libró de esto, Dios ya me libró de aquello. Él sabía que nunca podía tomar una decisión sin primero postrarse. Él sabía que Jesús debía ser esa piedra angular de su vida. Él sabía que sin pasión no podía haber el milagro, porque sin pasión no hay acción. Y él sabía que no podía darse por vencido. Mujer, hoy Dios te quiere dar estas 5 piedras. Yo sé que aún a mí me quedan muchos gigantes por vencer. Yo sé que en la vida voy a tener gigantes, pero quiero tener la certeza y quiero tener la actitud que tuvo David. Quiero tomar la palabra y quiero empezar a mover cada piedra así, con esa convicción. Cada vez que yo hago así, yo recuerdo cómo Dios ya me ha dado victorias. Cada vez que yo hago así, yo recuerdo lo que Dios me dijo en mi tiempo de oración. Cada vez que yo hago así, yo recuerdo lo que Jesús ya pagó en la cruz por mí, lo que Jesús ya conquistó. Cada vez que yo hago así, yo digo: Señor, vale la pena soltar, vale la pena servirte, vale la pena obedecer. Y cada vez que yo hago así, yo digo: Señor, y no me voy a dar por vencido. Por más que el mundo me lance pruebas, por más que vengan ríos, tormentos, lluvias, yo voy a permanecer, porque estoy fundamentada sobre la roca y nada mueve la roca. Te voy a invitar a que te pongas en pie ahí donde estás. Ponte en pie, mujer. Tu gigante cae hoy. Tu gigante cae hoy. Tu gigante cae hoy. Y tú vas a alistar ese brazo. Y tú vas a alistar tus piedras. Vas a cerrar tus ojos. Vas a levantar tus manos. Y vas a decirle: Señor, hoy quiero tomar esas 5 piedras que tú me has dado. Señor, por mucho tiempo escuché la voz de ese gigante. Conocía su voz. Era lo primero que escuchaba, era lo último que escuchaba. Pero Señor, hoy creo que mi gigante no es más grande que mi Dios. Hoy vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. No estoy sola.